Bueno, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Veo que hay bastante gente nueva, ¿verdad? O más bien, ¿cuántos no vinieron la semana pasada? Ah, bueno, entonces, para hacer un resumen, o no sé si ya vieron el- los mensajes, ¿verdad? Que se subieron en Facebook y también están en YouTube, pero hemos estado hablando de la dignidad de Dios. El primero fue qué es la dignidad de Dios, luego vimos por qué Dios es digno y hoy vamos a estudiar si Dios es digno, cómo entonces dignificar a Dios. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a orar para dar inicio a la lección de hoy. Dios bueno, te damos muchísimas gracias por permitirnos poder congregarnos una vez más acá, Señor, como hermanos en Cristo. Eh, Te damos gracias, Señor, por que tenemos bastantes visitas, Señor, y también bastantes personas que hace mucho no veíamos, Señor, y te damos gracias porque hoy podemos estar acá partiendo juntos y también adorándote y rindiéndote culto, Señor. Te pido por el mensaje de esta noche que cale en nuestro corazón, Señor, que salgamos diferentes, Señor, em, que tú nos hables por medio de tu palabra, que nos confrontes, Señor, y que podamos dignificarte, podamos vivir una vida, Señor, que reconoce que tú eres digno de gloria, Señor, digno de honra y digno de poder, que podamos vivir una vida que te agrade y también te pedimos por aquellas personas que no pudieron venir, Señor, que también cuando escuchen esto, Señor, que pues tú trabajas en ellas y te pedimos que puedan venir también para poder gozarnos juntos. En nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, vamos a ir al texto que estábamos estudiando la semana pasada. Es en Apocalipsis 4. Entonces, vamos a ir todos allá y, bueno, vamos a dar un chance para que puedan ubicarlo. Okay. Muy bien, entonces, vimos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios es digno y bueno, vimos de qué es digno Dios. Precisamente lo vimos en el capítulo 4, en el versículo 11, ¿verdad? Ahí fue donde nos ubicamos específicamente. Dice, voy a leerlo, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Entonces, si Dios es digno, ¿verdad? La semana pasada, pues llegamos a esa conclusión. Si Dios es digno, entonces nosotros debemos dignificar a Dios. Pero entonces ustedes tal vez dirán, ¿cómo? El pasaje ya está diciendo que Dios es digno por, como vimos también la semana pasada, estas adscripciones, decía Henry, ¿verdad? Que son cosas que Dios las tiene porque sí, no porque explicaba la diferencia entre una suscripción, ¿verdad? Que pagamos y entonces ahora sí podemos estar suscritos a esto. No, Dios siempre ha sido digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y si Él es digno, entonces, ¿cómo es esto que yo lo voy a dignificar, ¿verdad? Si Él ya es digno. Bueno, precisamente, entonces, para los que no han llegado anteriormente, vamos a explicar rápidamente qué significa la palabra digno. No sé si alguien quiere hacer un pequeño resumen de qué es digno. ¿Alguien? Ian. Merecedor, correctamente. Entonces, eso es ser digno. Significa merecedor de algo en específico, ¿verdad? En el caso de Dios, decimos que Él es merecedor de todos los atributos que, valga la redundancia, se le atribuyen a Él o que Él tiene, ¿verdad? Entonces, también podría verse como que Él es valioso. Cuando decimos dignificar a Dios, no nos referimos a hacerlo merecedor. Aunque nosotros no lo dignifiquemos, Él sigue siendo merecedor. Tampoco nos referimos a hacerlo valioso o a darle valor, porque aunque nosotros no lo dignifiquemos, Él
sigue siendo valioso. Nos referimos a, bueno, como cuando decimos glorificar a Dios, ¿verdad? Es simplemente reconocer que Él es merecedor de gloria, honra y poder. Entonces, cuando hablamos de cómo dignificar a Dios, a lo que nos referimos es a cómo podemos reconocer o cómo reconocemos nosotros que Él es merecedor de, o que Él es valioso. Y también vamos a ver cómo estas cosas se pueden ver vistas en nuestra vida personal. Cómo se puede ver la dignidad de Dios en mi vida. Cómo se logra ver el valor que yo le doy a Dios en mi vida. Y entonces esa es la pregunta. ¿Cómo? Bueno, la respuesta la encontramos ahí mismo en Apocalipsis, en el versículo anterior. ¿Quiénes estaban diciendo esto de Dios? ¿Quiénes decían, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder? Vamos a leer el versículo 10. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y ahí el versículo siguiente. Entonces, los 24 ancianos reconocen que Dios es digno, saben cómo dignificar a Dios. Ellos tienen la respuesta de esta pregunta que nos estamos haciendo hoy de cómo dignificamos a Dios. Los 24 ancianos saben, pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Bueno, no vamos a entrar en temas escatológicos y posturas de quiénes pueden ser, quiénes no son, pero aunque no vamos a hablar específicamente de quiénes son los ancianos, sí podemos o sí sabemos algo que los describe o una peculiaridad de estos ancianos. Vamos a ir a Apocalipsis 5, versículo 9 y vamos a leerlo. Dice, vamos a leer desde el 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, son estos mismos ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, los 24 ancianos cantaban esto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y aquí viene la clave, y con tu sangre nos redimiste para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces podemos ver que estos 24 ancianos tienen una característica muy importante. ¿Cuál es? Fueron redimidos, son redimidos por la sangre de Cristo. En otras palabras, son creyentes, son personas, digámoslo así, ¿verdad? O representan a una persona que ha sido redimida, que es salva por Cristo. Entonces, ¿quiénes pueden dignificar o cómo dignificamos a Dios? ¿O quiénes pueden dignificar a Dios? Los redimidos de Cristo. Son aquellos que pueden y deben dignificar a Dios. Ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo lo dignificamos? Una vez que identificamos quiénes son los que pueden, en efecto, dignificarlo, ¿cómo lo hacemos? Y aquí vamos a entrar ya un poco en materia más o menos práctica. Vamos a irnos a Hechos 9. Y vamos a analizar un momento cómo es la vida de una persona que primero fue redimida por el Señor y posteriormente reconoce que Dios es digno. Y vamos a ver 3 cosas principales que encierran muchas otras cosas por las que podríamos decir, que podríamos decir que Dios merece, ¿verdad? Entonces podemos decir, Dios merece nuestro amor, Dios merece nuestro servicio, pero acá vamos a ver 3 cosas específicas al analizar la vida de este personaje. Y bueno, es el apóstol Pablo. Estaba en Mateo. Es el apóstol Pablo.
Y aquí es donde vemos la conversión de Saulo, que posteriormente fue Pablo. Vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la iglesia los trajese presos a Jerusalén. Y aquí, ese es el contexto, ¿verdad? Entonces va para Damasco a perseguir cristianos. Recordemos que Saulo en ese momento era enemigo de la fe, y va a perseguirlos y va a apresarlos. Y en ese momento, en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué hizo Pablo? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, notemos eso, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a saltar al versículo 8, dice: entonces, Saulo, ¿qué hizo? Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, y la historia sigue. Entonces, vamos a ir viendo pequeños estas tres características de las que les mencionaba anteriormente. Entonces, en el versículo 4, ¿verdad? Desde el versículo 4 vemos algo, ¿verdad? Se le aparece, bueno, en el versículo 3 nos dice: ve un resplandor de luz. ¿Esto qué es? Es Cristo, se le reveló, la gloria se le reveló, y vio ese brillo y tuvo miedo y cayó, ¿verdad? Cayó en tierra, postrado. Podemos ir haciendo conexiones con cómo los ancianos se postraban y decían: digno eres, ¿verdad? Él cae postrado. Y luego él, en el versículo 6 dice: él temblando y temeroso. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo dignificamos a Dios? Reconociendo que Él es digno de nuestro temor, que Él es merecedor de nuestro temor. Y aquí vamos a explicar un poco qué es temor. Voy a usar una ilustración que escuché hace poco, que ejemplificaba a un padre y un hijo. Cómo llega el hijo un día de la escuela y le dice: papi, hice este dibujo, y el papá le dice: ah, muy bien, hijo, no sé qué. Entonces el hijo se siente orgulloso de su padre, y mi papá está orgulloso de mí. Al día siguiente el papá está enojado por algo que le pasó, llega el hijo, le dice lo mismo, y el papá se enoja contra él y le dice: no, quite eso, no quiero ver. Y entonces el chiquito sale corriendo y tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Por la inconstancia del papá, porque es caótico, porque no se sabe si va a estar feliz o si va a estar enojado. Dios no es así. Dios es constante. Dios nos tiene en su palma y tenemos temor de Él, pero ese temor es porque reconocemos que sin Él no somos nada, y entonces lo colocamos en una posición superior y separada de todo, y reconocemos que Él es quien merece, o quien es el más valioso de todo. Dios es lo más valioso de todo, y tememos. Entonces, temer a Dios es cuando yo reconozco que Dios es tan poderoso y tan glorioso y tan valioso, que temo, como Pablo,
temblando y temeroso, cae en tierra y en lugar de salir corriendo y huir, temo tanto que reconozco que mejor corro hacia Él y me aferro a Él, porque alguien digno de tanto temor solo merece mi completa devoción y entiendo que separado de Él no soy nada. En otras palabras, el temor a Dios no es un requisito más, o no es una lista de ser cristiano y, bueno, usted ora, sí, teme a Dios, sí, bueno, y no teme a Dios, bueno, trabaja en eso, no. Temer a Dios es lo que nos define, es lo que nos lleva a Cristo. El temor de Dios es lo que hace que vayamos a Jesús y nos postremos cuando vemos su gloria y digamos lo que dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Entonces, de esa manera, reconocemos que Él es digno de temor. Y eso produce dos cosas en nosotros, principales, muchas, pero podemos resumirlas en dos cosas. Número uno, la obediencia. Y número dos, alabanza. ¿Cómo dignificamos a Dios? Reconociendo que Él es digno de obediencia y reconociendo que Él es digno de alabanza. Y aquí es donde vemos a Pablo haciendo precisamente esto. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces Saulo se levantó. Dios le dijo: levántate y entra en Damasco. Y Pablo se levantó y fue a Damasco. Obedeció. Y ahí no hay mucho que explicar. Obedecer a Dios es hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Pero sin el temor a Dios es imposible hacerlo. Sin Cristo es imposible hacerlo. Sin haber sido salvos por Él es imposible hacerlo. Pero una vez que nos hemos postrado delante de Él y reconocemos quién es Él y que lo necesitamos y que no lo merecemos y necesitamos que nos perdone de nuestros pecados y que nos rescate del castigo eterno, entonces podemos y debemos obedecerle, haciendo lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dice? Bueno, está todo acá, todo está en la Biblia. A veces intentamos, ay Señor, ¿cómo te obedezco? Y empezamos a hacerlo más complicado de lo que realmente es. Es difícil lograr obedecer al Señor en todo, pero es simple lo que significa obedecer al Señor, hacer lo que Él nos dice que hagamos. Lo que nos lleva al tercero, alabarlo. El Señor demanda de nosotros que le alabemos. Él nos ha redimido, merece que le alabemos. Alabar, ¿qué significa? Alabar significa reconocer los atributos de alguien, y no solo reconocerlo, es reconocerlo y proclamarlo. Podemos ver, ¿se acuerdan cuando Sara entra en Egipto con Abraham? ¿Qué hicieron los egipcios? La alabaron por su belleza, la alabaron, reconocieron que ella era bella, es su atributo de belleza, y lo contaron. Eso es alabar. Y cuando nos referimos entonces a alabar a Dios, ¿qué es? Reconocer sus atributos, reconocer que Él es digno y proclamar que Él es digno. ¿Proclamó Pablo que Dios era digno? Bueno, tenemos casi todo el Nuevo Testamento para poder afirmar que sí, que Pablo en su vida proclamó al Señor y alabó al Señor. Pero vamos a verlo específicamente en Filipenses 1:12, y ahí nos vamos a quedar un ratito, a partir del 12, Filipenses 1:12.
Listos. Vamos a leer desde el 12 en adelante y vamos a ir viendo características que se podían ver en Pablo de cómo él dignificaba a Dios, cómo él le alababa. Y vamos a ver aquí, ahora sí, en la práctica, cómo es la vida de una persona que reconoce que Dios es digno. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De sus prisiones, de la persecución y de sus prisiones. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Quién puede decir esto? Estoy en la cárcel, me han perseguido, voy a morir pronto, pero quiero que sepan que ha sido bueno, porque ha ayudado al progreso del Evangelio. Pablo, aún en sus peores momentos, ninguno acá hemos experimentado tal situación, se alegraba. ¿Por qué? Porque Cristo era proclamado, porque el progreso del Evangelio continuaba y no fue detenido por su encarcelamiento. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Una vida que dignifica a Dios es una vida que se goza cuando está pasando tribulaciones porque sabe que son para la gloria de Dios y espera que en sus tribulaciones el Evangelio avance. Una vida que dignifica al Señor causa en los otros hermanos que hablen también del Señor. Cuando yo dignifico a Dios, mis otros hermanos en Cristo van a dignificarlo también. Cuando yo alabo a Dios y proclamo su nombre, otros también proclamarán el nombre del Señor sin temor. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también. Y tal vez esto les recuerde a alguien. ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que no importa si vive o muere, lo importante es Cristo. Él no, Cristo. Una vida que dignifica a Dios, reconoce que mi dignidad no es lo importante, que mi valor no es lo importante, que yo no merezco nada. Todo lo merece el Señor. Que Cristo sea magnificado. Literalmente como cuando ponemos una lupa sobre un objeto pequeño y se ve enorme. Eso. Y a través del Evangelio, y si a través de mis prisiones y mis padecimientos, Cristo es engrandecido, que yo muera o que viva, pero que Él sea magnificado. La semana pasada veíamos cómo
estos ancianos entregaban a Dios sus coronas, y Henry nos decía que estaban reconociendo que Dios era digno de recibir todos nuestros méritos y todos nuestros logros, todo lo que había logrado Pablo, la extensión que él había logrado, que se extendiera el evangelio hasta donde había llegado. ¿Cuántas personas habían creído al Señor por la predicación de Pablo? Y acá podemos ver una persona como estos 24 ancianos. Tome, Señor, mis méritos, lo que yo logre, es para usted. Eso es dignificar a Dios. Y luego dice, bastante conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo ponemos en la foto de perfil de Facebook y en todo lado, y en el estado de WhatsApp. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En serio, en serio. Y lo digo para mí. No he puesto ni siquiera una foto de perfil, pero en serio, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En serio, estando yo pasando tribulaciones, viéndola difícil y que ni siquiera se puede comparar a lo que el apóstol Pablo estaba experimentando, en serio, temo tanto yo a Dios y le obedezco tanto y lo alabo tanto como para poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne me resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Y bueno, ahí él sigue hablando y no lo vamos a leer todo para no extendernos más, pero vamos a saltar hasta el versículo 27. Esto lo dice Pablo a los filipenses, pero quiero que hoy también lo apliquemos para nosotros y que nos llevemos esto a nuestras casas y que meditemos en esto. Dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Oiga de ustedes que están dignificando a Dios. Oiga de los jóvenes del templo bautista de Tibás, o que los vea o que los oiga. Y esto acá es muy importante. Dignifiquemos tanto a Dios que aunque aquellos que no están cerca sepan que estamos dignificando a Dios, que estamos alabándolo. No para nosotros, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios, porque entendemos que Él es valioso. Y parece redundante todo esto. Sí, dignidad aquí, dignidad allá, la dignidad de Dios. ¿Cuántas veces se repite? Pero es que ¿cuántas veces no entendemos que Dios es digno? No lo entendemos. Por eso la Biblia nos tiene que recordar tanto quién es Dios y quiénes somos nosotros. Comportémonos como es digno del evangelio. Luego acá también podemos ver, vamos a saltar ahora y en sus casas pueden leer todo el capítulo 2 y van a ver ahí más práctico de cómo en su caminar diario pueden dignificar a Dios, porque podríamos estar aquí 2 horas hablando de cómo en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria podemos dignificar a Dios en el trabajo, en el colegio. Y sí, podemos hablar de cómo dignificar a Dios y que dignificar a Dios es obedecer a nuestros padres, honrarlos. Cuando me veo tentado a huir de la tentación,
Sí, pero si tan solo temiéramos a Dios y le obedeciéramos y le alabáramos. No podemos ponernos aquí a hablar específicamente de cómo cada uno de nosotros puede dignificar a Dios en el contexto en el que está, porque cada contexto es diferente. Mi contexto no es igual al de ustedes, las situaciones que ustedes pasan no son iguales, pero con estas tres cosas, temor, obediencia y alabanza, sea cual sea la situación por la que estamos pasando, sea cual sea, si nos aferramos a Cristo y reconocemos que solo Él nos hace dignos para luego nosotros poder dignificar a Dios, el Señor se va a encargar del resto. Que el que empezó en vosotros, el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Encarguémonos de aferrarnos a Él, de temerle, obedecerle y alabarlo, y Él nos irá santificando. Pero no vamos a leer todo el capítulo 2, sino solo el versículo 14, que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y esta es la frase que quiero retomar: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa. Necesitamos dignificar a Dios. Él no necesita que nosotros lo dignifiquemos. Él es digno, como vimos la semana pasada, Él es digno desde antes de haber creado todo, porque lo pensó, y así como lo pensó fue creado. Pero en la medida en que nosotros dignifiquemos a Dios, no solo seremos más felices, pero extenderemos el Evangelio. Vamos a extender el Evangelio. Otras personas podrán ver a Cristo en nosotros, y de eso se trata. Eso es dignificar a Dios, que vean a Cristo en nosotros y que seamos luminares, que seamos luz en medio de una generación maligna y perversa. Y otra vez más podríamos estudiar un montón de personajes en la Biblia que dignificaron a Dios, un montón, que con sus vidas entraron al mundo y los demás pudieron ver: Dios es digno, Dios es glorioso. Pero pues el que resuena tal vez más, o por lo menos en mi mente, es Daniel. No vamos a ir a Daniel y leerlo todo, pero la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿qué estaba pasando ahí? Era tan irreprensible Daniel, y tenían tan alta estima al Señor. Solo Dios era valioso, ni siquiera un rey era valioso para él. Dios era valioso. Que los sabios del reino buscaban ocasión para hacer caer a Daniel, esta generación maligna de la que nos habla Pablo. Y Daniel vivía ahí, era luz, y ellos buscaban hacer que cayera y hacer que cayera, y tanto que fueron al rey y le dijeron al rey Darío: firma este edicto que diga que nadie más puede adorar a otra imagen o Dios que no seas tú. Y él va y lo firma. ¿Y qué hace Daniel? No, sí, está bien. El rey dijo que no podíamos adorar, entonces me voy a quedar callado. Va al cuarto y abre las ventanas y proclama al Señor. En la universidad, cuando nos callan, provida, machistas, retrógradas, cuando atenten contra nuestra libertad, que sí, que tal vez no lo vemos tan severo, pero lo experimentamos los que están en la universidad y de los que aún no han llegado, cuando lleguen, o probablemente esté pasando esto también en sus colegios. ¿Qué vamos a hacer? Abrir las ventanas y proclamar el nombre del Señor, o quedarnos callados. No, pero es que, ¿qué me van a hacer?
Bueno, de fijo no los van a meter en un foso lleno de leones, de fijo no. Entonces, a Daniel sí le hicieron esto. Daniel fue al foso de los leones, el Señor lo guardó, llegaron a ver, el rey vio que estaba intacto, y como Daniel estaba dignificando a Dios, ¿cuál fue el resultado que trajo esto? Rey Darío dijo: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Eso es lo que causa cuando dignificamos a Dios y cuando nos hacemos nosotros a un lado y decimos. Para Daniel también el vivir era Cristo y el morir era ganancia, y lo demostró acá. Y al final Dios fue dignificado. El rey mandó que se dignificara a Dios, que se le reconociera como el Dios que Dios es, el único Dios que permanece para siempre. Ya para terminar, voy a leerles que leí esta semana. Espero que nos pueda servir a todos, que aprendamos y que entendamos de verdad cuál es el valor que tiene Dios. En un debate, era más como un conversatorio, una persona del público le pregunta a este teólogo, R.C. Sproul es uno de los teólogos más importantes de nuestra época. Le preguntan: si Dios es tardo, y vean qué buena pregunta, tal vez más de uno dirá: mira, sí, no lo había pensado, pero tiene razón. Si Dios es tardo para la ira y paciente, entonces, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez, su ira y su castigo fue tan severo y duradero? Si Dios es tan paciente y tan bueno y tan amoroso, ¿por qué entonces, con solo una vez que pecamos, nos castigó tanto? Esa fue la pregunta que le hicieron. Y la respuesta fue literal, voy a leer lo que él dijo: esperen un momento, que el castigo de Dios hacia Adán fue muy severo. Esta criatura del polvo desafió al Dios eterno, después de que Dios le había dicho: el día que de él comas, ciertamente morirás. Y en lugar de morir ese día, vivió otro día y otro más, y su desnudez fue cubierta por pura gracia. Y sí, es cierto, tuvo las consecuencias de una maldición aplicada por un tiempo bastante largo, pero la maldición vino mayormente sobre el que lo sedujo, cuya cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Satanás. La simiente de la mujer es Cristo. Y el castigo fue muy severo. ¿Qué es lo que les pasa, gente? Hablo en serio. Esto es lo que está mal con la iglesia hoy día. Y esto es lo que él dice que está mal. No sabemos quién es Dios y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Porque si tuviéramos alguna noción de nuestro pecado y algún entendimiento de quién es Dios, la pregunta entonces sería: ¿por qué su castigo
¿No fue infinitamente más severo? ¿Por qué fue tan misericordioso Dios? Eso fue lo que él dijo. Entonces, si algo gustaría, si hay algo con lo que me gustaría que salgamos hoy, es con eso, que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si de toda esta serie del mes, que bueno, ya queda una lección, lo único que les queda es entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, bueno, es que no es lo único que les quedó, es que eso es lo que nos tiene que quedar. Entender que Él es digno y nosotros somos indignos. Y no solo eso, no solo que Él es digno y nosotros somos indignos, sino que solo a través de Cristo podemos ser hechos dignos. ¿Dignos para qué? Para ahora sí poder, como los 24 ancianos, entregar nuestros méritos a Él, entregar todo lo que somos a Él y poder dignificarlo. Es que ni siquiera éramos dignos de poder dignificarlo. Ni siquiera éramos dignos de poder temerle. Debemos temerle. Y efectivamente, aquel que no le tema al Señor hoy, o mañana, o cuando Él vuelva, le temerá. Pero ya no para salvación, sino para el castigo eterno, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero entonces será demasiado tarde. Solo Cristo nos hace dignos de poder temer a Dios y entonces obedecerle y proclamar su nombre. Y así dignificamos a Dios. Y la otra semana es esto lo que vamos a estudiar. Cómo nosotros somos indignos ante un Dios digno. Y también cómo nosotros somos dignos y cómo cada ser humano es digno, porque, bueno, ya sería hacerles spoilers. Vengan la próxima semana. Pero ahorita, quedémonos con eso. Nosotros somos indignos, en resumen, nosotros somos indignos. Cristo nos hace dignos para entonces poder dignificar al Señor y reconocer quién es Él. ¿Cómo lo hacemos? Muchas maneras que se podrían resumir en esas tres cosas que vimos hoy. Temerle, obedecerle y alabarlo. Que es proclamar su nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres digno, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien es digno y no nadie más, Señor. Te damos gracias porque tú eres valioso. Te damos gracias porque siendo tan glorioso, tan valioso y tan poderoso, en lugar de consumirnos en un instante cuando pecamos, envías a Cristo, Señor. Te damos gracias porque nos has hecho tus hijos, que nos has salvado y ahora podemos dignificarte. Ya no vivimos para ser valiosos nosotros o para atesorar como valiosos otras cosas, sino para atesorarte a ti como valioso, que otras personas puedan verlo, puedan ver que te obedecemos, puedan ver que te tememos, puedan ver y entender que tú eres digno, Señor. También oro y oramos, Señor, por aquellas personas
que deberían dignificarte, pero les es imposible, porque no han sido salvos, Señor. Pido para que tú los salves, Señor. Te pido que les concedas arrepentimiento, y así como al apóstol Pablo puedan postrarse en tierra y reconocer, tú eres Dios. Inmediatamente se levanten y puedan seguirte, y puedan dignificarte con sus vidas, Señor. Pido que si hay alguien acá que no es salvo, que abra los ojos para que pueda creer en Jesús como su único Salvador. Ruegue por perdón de sus pecados y se levante y te siga. Acompáñanos a nuestras casas, Señor. Llévanos con bien. Ayúdanos a meditar en esto que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a contarle a otros. En nombre de Jesús. Amén.